En el despiadado desierto de la frontera norte de México, 3 mujeres enfrentaban una muerte segura, abandonadas por los crueles colonos americanos que las habían dejado con nada más que provisiones menguantes y su propia determinación de sobrevivir. Esperanza. Morales presionó la pluma temblorosa contra el papel arrugado, sus dedos manchados de tinta luchando por formar las palabras que podrían ser las últimas que escribiera. El viento del desierto azotaba su cabello negro contra su rostro, mientras contemplaba la carta a medias terminada para su hermana en Guadalajara. Una misiva que ahora parecía más testamento que correspondencia familiar. 15 de agosto de 1887. Querida Carmen, murmuró las palabras escritas, su voz apenas audible sobre el gemido del viento que llevaba arena entre las rocas dispersas de su campamento improvisado. El coronel Bradford nos ha mostrado finalmente su verdadera naturaleza. Catalina. Vázquez se removió desde su posición cerca de las brasas moribundas, tirando de su rebozo negro más firmemente alrededor de sus hombros. La viuda había aprendido a leer el silencio como otros leían libros, y el silencio de esperanza la preocupaba más que las lágrimas hubieran podido hacerlo. ¿Sigues escribiendo a los muertos?, preguntó suavemente, sus ojos fijos en las montañas distantes donde los buitres trazaban círculos perezosos. Paloma Herrera apenas tenía 22 años, pero sus ojos habían envejecido décadas en las últimas semanas. Sostenía el pequeño zapato de cuero de su hijo contra su pecho, el único objeto que le quedaba de Miguel antes de que la fiebre se lo llevara en el último pueblo. «No están muertos», susurró, su voz llevando la fiereza desesperada de una madre que había perdido todo excepto la esperanza. Alguien debe saber lo que Bradford les hizo a nuestras familias. Esperanza volvió a su carta, la tinta secándose rápidamente bajo el sol implacable. Las palabras fluían ahora, urgentes y claras. Nos prometió tierras en California, trabajo honesto para nuestros hombres, escuelas para nuestros niños. En cambio, nos separó de nuestras familias, se llevó nuestro dinero, y cuando cuestioné sus métodos, su mano se detuvo, recordando la mirada fría en los ojos azules de Bradford, cuando había exigido saber dónde estaban los hombres. ¿Por qué las provisiones nunca llegaban como prometido? Un coyote aulló en la distancia, su llamado solitario haciendo eco entre los cañones rocosos. Paloma se estremeció y apretó el zapato de su hijo más fuerte. ¿Cuánta agua nos queda? Catalina examinó la cantimplora abolladada a sus pies. 2 días, tal vez 3 si la racionamos cuidadosamente. Esperanza dobló la carta cuidadosamente, metiéndola en su bolsa de cuero junto con las otras que había escrito pero nunca podría enviar. Alguien necesitaba saber la verdad sobre el coronel Bradford y su tierra prometida de abundancia. Alguien necesitaba contar la historia de las mujeres que se negaron a morir en silencio. El sol se desplazaba inexorablemente hacia el horizonte occidental, y con él sus posibilidades de supervivencia se desvanecían como espejismos en la arena. Las páginas del diario de Esperanza se agitaban como alas heridas bajo la luz de la luna llena, cada hoja documentando la transformación de sus sueños en pesadillas. Con dedos entumecidos por el frío nocturno del desierto, pasaba las hojas hacia atrás, buscando el momento exacto cuando todo había comenzado a desmoronarse. De julio de 1887. Leyó en voz baja, su voz apenas un susurro para no despertar a sus compañeras. El coronel Bradford llegó a San Miguel como un salvador, prometiendo trabajo y tierra para todas las familias que quisieran unirse a su caravana hacia California.
Catalina se removió en su sueño inquieto, murmurando el nombre de su difunto esposo. Paloma dormía acurrucada alrededor del zapato de su hijo, como si el pequeño objeto de cuero pudiera protegerla de las pesadillas que las acechaban a todas. Esperanza continuó leyendo, las palabras escribiéndose de nuevo en su mente, como cicatrices que se reabrían. 10 de julio. Las familias se separan temporalmente para la eficiencia del viaje. Los hombres van adelante para preparar los campamentos. Las mujeres siguen con los niños y los ancianos. Bradford asegura que nos reuniremos en 3 semanas. Su letra había sido tan esperanzada entonces, tan llena de fe en las promesas de un extraño, con ojos azules fríos y sonrisa de depredador. Recordaba cómo había convencido a su hermana Carmen de que se quedara en Guadalajara, cómo había insistido en que esta oportunidad era real, genuina, enviada por la providencia misma. 25 de julio. Han pasado 2 semanas. No hay señales de nuestros hombres. Bradford dice que hay problemas con los Apache, que debemos permanecer donde estamos por seguridad, pero sus guardias nos vigilan como carceleros, no como protectores. Las brasas del fuego crepitaron, enviando chispas hacia las estrellas indiferentes. Esperanza recordaba esa noche específica cuando había confrontado a Bradford sobre las provisiones faltantes, sobre los llantos de los niños hambrientos, sobre las promesas que se desvanecían como espejismos. De agosto. La verdad es más cruel que cualquier mentira. Los hombres nunca fueron a preparar campamentos. Bradford los vendió como trabajadores forzados a las minas de plata en Arizona. Las familias que se resisten desaparecen en la noche. Sus dedos trazaron las palabras que había escrito con lágrimas de rabia, recordando cómo Bradford había sonreído cuando ella exigió respuestas. Las mujeres problemáticas, había dicho, tienden a tener accidentes en el desierto. 10 de agosto. Catalina perdió a Roberto. Paloma perdió a Miguel por la fiebre que Bradford podría haber tratado si hubiera compartido las medicinas. Cuando exigimos justicia, nos dejaron aquí con agua para 3 días. Dijo que el desierto nos enseñaría humildad. Esperanza cerró. El diario, sus páginas ahora más pesadas que plomo. Cada entrada era evidencia, cada palabra un testimonio de la monstruosidad de Bradford. Si morían aquí, al menos la verdad moriría con ellas en tinta y papel. Pero algo en la distancia captó su atención, el sonido rítmico de cascos contra la arena, acercándose lentamente a través de la noche. Diego Morales guió su caballo. A través de las sombras plateadas del desierto, las espuelas de plata de su hermano muerto tintineando suavemente con cada paso. El sonido lo atormentaba y lo consolaba a la vez, un recordatorio constante de una deuda que llevaba 10 años sin saldar. El viento nocturno llevaba voces femeninas, fragmentos de conversación que se desvanecían antes de que pudiera descifrar las palabras, pero las había escuchado suficiente para saber que no estaba solo en este páramo desolado. Sus dedos se cerraron instintivamente alrededor de las riendas de cuero gastado, mientras los recuerdos lo asaltaban como espectros del pasado. 10 años atrás, en este mismo desierto, había cabalgado junto al coronel Bradford como su segundo al mando, creyendo en las palabras del hombre sobre civilizar la frontera, sobre crear orden del caos. Las espuelas de plata habían pertenecido entonces a su hermano menor, Alejandro, quien había cuestionado los métodos cada vez más brutales de Bradford. «No somos soldados, Diego», había dicho Alejandro esa última noche, sus ojos oscuros, reflejando la luz del fuego del campamento. «Somos carniceros disfrazados de justicieros». Diego había defendido a Bradford entonces, había argumentado que los fines justificaban los medios, que la civilización requería fuerza.
hasta la madrugada cuando encontró el cuerpo de su hermano en el cañón, una bala de rifle decorando su espalda como una rosa escarlata de la traición. Las espuelas habían sido lo único que Bradford le había permitido llevarse. Un recordatorio, había dicho el coronel con esa sonrisa helada, de lo que sucede cuando la lealtad se vuelve cuestionable. Ahora, 10 años después, esas mismas espuelas lo habían guiado de vuelta al desierto, siguiendo rumores de otra de las expediciones de colonización de Bradford. Había llegado demasiado tarde para salvar a las familias que el coronel había separado y vendido, pero tal vez no era demasiado tarde para estas 3 mujeres cuyas voces cortaban la noche como cuchillos de esperanza. Su caballo relinchó suavemente, detectando el olor de humo de leña y miedo humano. Diego desmontó silenciosamente, sus botas tocando la arena con la gracia de alguien que había aprendido a caminar entre mundos, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos que clamaban justicia. Las espuelas de plata capturaron la luz de la luna mientras se acercaba al campamento improvisado. En la distancia podía ver las siluetas de 3 mujeres alrededor de brasas moribundas, sus formas encorvadas por el agotamiento, pero no quebradas por la desesperación. Una de ellas, la que sostenía lo que parecía ser un libro o diario, levantó la cabeza como si hubiera sentido su presencia. Diego se detuvo, permitiendo que la luz de la luna revelara su forma gradualmente, sus manos visibles y vacías de armas. «Señoras», llamó suavemente, su voz llevando la formalidad aprendida en años de servir bajo Bradford, pero templada ahora por una compasión que había costado demasiado sangre aprender. «No vengo a hacerles daño». Las espuelas de Alejandro cantaron una melodía melancólica mientras Diego daba un paso hacia adelante, hacia la redención que había buscado durante una década de noches sin dormir. El oasis escondido se desplegó ante ellas como un secreto, verde guardado celosamente por el desierto, palmeras susurrando promesas de vida donde debería haber solo muerte. Diego había cabalgado en silencio durante 2 horas, las mujeres siguiéndolo a pie con la cautela de presas que habían aprendido que los depredadores a menudo venían disfrazados de salvadores. «¿Cómo sabemos que no eres otro de los hombres de Bradford?», preguntó Esperanza mientras descansaban junto al manantial cristalino, su voz llevando la desconfianza duramente ganada de alguien que había sido traicionada por promesas bonitas. Diego se quitó el sombrero, revelando cabello negro salpicado de plata prematura y ojos que habían visto demasiado. «Porque él mató a mi hermano cuando Alejandro se negó a ser parte de su carnicería», respondió simplemente, las espuelas de plata tintineando mientras se arrodillaba para llenar su cantimplora. Catalina estudió las líneas de dolor grabadas en el rostro del hombre, reconociendo el peso familiar del luto. «¿Cuánto tiempo hace?» 10 años. Diego bebió profundamente del agua fresca como si pudiera lavar el sabor amargo de la memoria. 10 años buscando la manera de hacer que pague. Paloma se había acercado cautelosamente al borde del oasis, sus dedos trazando patrones nerviosos en la arena húmeda. «Mi hijo murió por la fiebre que Bradford se negó a tratar. Dijo que las medicinas eran demasiado valiosas para desperdiciarlas en niños mexicanos». El silencio se extendió entre ellos como una herida compartida. Diego observó a estas 3 mujeres, la maestra con sus manos manchadas de tinta, la viuda cuya espalda se mantenía recta a pesar de su dolor, la madre joven cuya pérdida había endurecido sus ojos como pedernal. «El desierto les enseñará a sobrevivir», dijo finalmente, «pero solo si están dispuestas a aprender sus lecciones». Esperanza
Levantó la barbilla con la testarudez que había hecho que Bradford la marcara como problemática. Somos maestras de nuestras propias lecciones, señor Morales. Sobrevivimos 3 semanas solas. Sobrevivir no es vivir. Diego se puso de pie, las espuelas cantando su melodía melancólica. Bradford cuenta con que mueran aquí, que se conviertan en otra historia de mujeres que se perdieron en el desierto. Quiere que sean víctimas. Catalina se acercó al agua, lavando la arena de sus manos agrietadas. ¿Y qué propone que seamos? En su lugar, cazadoras. La palabra colgó en el aire como una promesa peligrosa. Diego comenzó a desmontar suministros de su caballo, cuerdas, cuchillos, una segunda cantimplora, provisiones envueltas en cuero encerado. Primero, aprenden a leer el desierto como leen libros, continuó, distribuyendo los suministros entre ellas. Las estrellas para navegación nocturna, las plantas que dan agua, los animales que señalan peligro. Paloma tomó uno de los cuchillos, probando su peso con la solemnidad de alguien que nunca había sostenido un arma. ¿Y después? Después, Diego miró hacia el norte, donde las montañas lejanas escondían el imperio de Bradford. Le enseñamos al coronel que el desierto tiene memoria y que algunas deudas solo se pagan con sangre. Las espuelas de plata capturaron los últimos rayos del sol poniente, mientras las 4 figuras se preparaban para lecciones que transformarían víctimas en vengadoras. El humo del copal se alzaba en espirales sagradas hacia el cielo sin nubes, llevando las oraciones de Aillana hacia los espíritus ancestrales que guardaban los secretos del desierto. La anciana apache emergió de las sombras de la roca roja como si la montaña misma la hubiera dado a luz. Sus ojos color obsidiana evaluando a los 4 visitantes con la sabiduría de alguien que había aprendido a leer almas humanas como otros leen nubes. «Traes heridas que sangran hacia adentro, charro», dijo en español entrecortado, dirigiéndose a Diego mientras su nieta Itzel se materializaba silenciosamente a su lado, una joven de no más de 18 años cuyos movimientos fluían como agua del desierto. Diego desmontó las espuelas de plata silenciosas ahora en territorio sagrado. «Aillana, estas mujeres necesitan más que lo que yo puedo enseñarles». La anciana se acercó a Esperanza primero, estudiando las manchas de tinta en sus dedos con curiosidad. «Escribes palabras de dolor». No era una pregunta. «Pero las palabras también pueden sanar». Esperanza sintió un escalofrío al ser vista tan claramente. «Documento la injusticia para que otros sepan la verdad. La verdad es como el agua del desierto». Aillana tocó suavemente la bolsa de cuero donde Esperanza guardaba su diario. «Preciosa y escasa. Debe ser compartida para que fluya». Itzel se movió hacia Catalina, notando cómo la viuda mantenía las manos apretadas sobre su regazo. «Tu dolor es como espinas enterradas profundamente», murmuró en español más fluido que su abuela. «Duelen más cuando tratas de sacarlas rápidamente». Catalina miró a la joven con sorpresa. «¿Cómo puedes saber?» «Las montañas enseñan». «¡Paciencia!». Itzel sonrió con una comprensión que parecía más vieja que sus años. «El tiempo cura, pero solo si dejas que las heridas respiren». Paloma se había quedado atrás, sosteniendo el zapato de su hijo como un talismán contra más pérdidas. Aillana se acercó a ella lentamente, como se aproximaría a un animal herido. «El niño vive aquí». La anciana puso una mano arrugada sobre el corazón de Paloma. «No en objeto de cuero muerto. Los zapatos se desgastan. El amor permanece». Jack. Lágrimas que Paloma había contenido durante semanas finalmente fluyeron, pero no con la desesperación que había conocido antes. Estas lágrimas llevaban limpieza, liberación.
Diego observó la transformación comenzando en las tres mujeres, recordando su propia primera visita a este lugar sagrado años atrás, cuando las pesadillas de Alejandro lo habían llevado al borde de la locura. «El desierto no es vuestro enemigo», continuó Ayanna gesticulando hacia las rocas rojas que los rodeaban. «Es el maestro más honesto. No miente, no promete lo que no puede dar. Respétalo, y él os protegerá». Itzel distribuyó pequeñas bolsas de cuero entre las mujeres, cada una conteniendo hierbas diferentes. Para Esperanza, salvia para clarificar, pensamientos cuando escribas; para Catalina, manzanilla para calmar el corazón inquieto; para Paloma, lavanda para traer sueños pacíficos. ¿Y para nuestro charro?, preguntó Esperanza, observando cómo Diego tocaba inconscientemente las espuelas de plata. Ayanna miró al hombre con compasión profunda. Su medicina ya la lleva consigo. Solo debe aprender cuándo dejar que los muertos descansen para que los vivos puedan sanar. El sol comenzó a ponerse sobre las rocas sagradas, pintando el cielo con colores que no tenían nombres en ningún idioma humano. Las ruinas de la misión abandonada se alzaban contra el cielo del amanecer como dientes, rotos de un gigante olvidado, sus muros de adobe agrietados, testigos silenciosos de las transformaciones que tenían lugar entre sus sombras. Diego había convertido el patio central en un campo de entrenamiento, donde el eco de disparos se mezclaba con el silbido de cuchillos cortando el aire. «¡Otra vez!», gritó Diego mientras Esperanza fallaba por tercera vez consecutiva en golpear el blanco que había marcado en la pared. «Bradford no les dará una cuarta oportunidad». El sudor corría por el rostro de Esperanza, manchando las páginas de su diario que había dejado abierto cerca para documentar cada lección aprendida. Sus manos, acostumbradas a sostener plumas, ahora se agrietaban por el peso del rifle. Catalina se movía con una gracia mortal que había desarrollado en las últimas semanas, su cuchillo encontrando su marca con la precisión de alguien que había canalizado su dolor en propósito. «El dolor te hace fuerte», murmuró, «pero solo si lo dejas». Paloma luchaba más que las otras, sus brazos temblando cada vez que levantaba el arma. El zapato de Miguel colgaba de una cuerda alrededor de su cuello, golpeando suavemente contra su pecho con cada movimiento. «No puedo», susurró después de otro tiro fallido. «¿Y si hay otros niños como Miguel en el lugar de Bradford? ¿Y si lastimo a un inocente?» Diego se acercó, las espuelas de plata silenciosas en la arena. «Los inocentes ya están muriendo mientras dudas. Tu hijo no murió para que otros niños sufrieran la misma suerte». Las palabras cortaron profundo. Paloma apretó el rifle hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Luego levantó el arma nuevamente. Esta vez, la bala encontró su objetivo. «Bien», Diego asintió. «Ahora dispara como si la vida de Miguel dependiera de ello». El siguiente disparo fue perfecto. Las ruinas de la misión de San Jerónimo se alzaban como huesos blanqueados contra el cielo despiadado del mediodía, sus muros de adobe agrietados por siglos de tormentas del desierto. Diego había elegido este lugar para las pruebas finales, porque la muerte había caminado aquí antes, y las mujeres necesitaban aprender a danzar con ella sin perder el paso. «Otra vez», gritó mientras Esperanza fallaba por tercera vez en desarmar a Paloma en combate cuerpo a cuerpo. «Bradford no esperará a que encuentres el ángulo perfecto para tu cuchillo». El sudor corría por el rostro de Esperanza, mezclándose con la arena que el viento incesante levantaba entre las ruinas. Sus manos, una vez suaves por años de sostener plumas y libros, ahora estaban callosas por empuñar armas. Pero los callos no mentían sobre su progreso.
Catalina se movía como una sombra entre los pilares derrumbados, practicando el sigilo que Itzel le había enseñado. Su rebozo negro se había convertido en ventaja táctica, permitiéndole fundirse con las sombras de las ruinas mientras acechaba a Diego con paciencia de cazadora. «Mi hijo tenía la edad de Miguel cuando murió», murmuró Paloma durante un descanso, observando cómo el sol creaba formas fantasmales entre las piedras rotas. «A veces me pregunto si estoy honrando su memoria o traicionándola al aprender a matar». Diego limpió su cuchillo en el cuero de su cinturón, las espuelas de plata silenciosas en el suelo sagrado. «Tu hijo murió porque Bradford decide quién vive y quién muere. Aprender a pelear es aprender a elegir». «¿Y si elijo mal?». La voz de Paloma llevaba el temor de toda madre que ha perdido todo una vez y teme perder aún más. Esperanza se acercó, su diario envuelto en cuero encerado para protegerlo del combate. «Entonces documentamos la elección, aprendemos de ella y aseguramos que otros no cometan los mismos errores». Catalina emergió silenciosamente detrás de Diego, su cuchillo presionando ligeramente contra su garganta antes de que él pudiera reaccionar. «Mi elección ya está hecha», murmuró. «Roberto no puede volver, pero puedo asegurarme de que Bradford no destruya más familias». Diego sonrió con satisfacción mientras apartaba la hoja. «Bien, ya no son víctimas». El viento cambió de dirección, trayendo consigo el olor de lluvia distante y algo más, polvo levantado por cascos de caballo. Diego se tensó, su mano moviéndose instintivamente hacia su pistola. «Alguien viene», susurró Paloma, sus nuevos instintos de supervivencia activándose como resortes tensos. En la distancia, una figura solitaria se acercaba a través del calor ondulante, montando con la familiaridad de alguien que conocía estos caminos. Diego entrecerró los ojos, reconociendo la silueta antes de que las características se volvieran claras. «Joaquín», murmuró. Pero algo en su voz sugería que el alivio que debería sentir por ver a su viejo aliado estaba teñido de una precaución que había aprendido a costa de sangre. Joaquín Herrera desmontó en el puesto comercial de Tres Cruces con la sonrisa fácil que había perfeccionado durante años de vivir entre verdades a medias. Su caballo espumeaba por la velocidad del viaje, pero sus ojos permanecían fríos como los de un reptil evaluando presas potenciales. «Diego, hermano», llamó, sus brazos abiertos en el gesto universal de amistad mientras se acercaba a donde las cuatro figuras habían tomado refugio del sol abrasador del mediodía. «Te he estado buscando por todo el desierto». Esperanza sintió inmediatamente algo discordante en la reunión, como una nota falsa en una melodía familiar. Su mano se movió instintivamente hacia el cuchillo que ahora llevaba en el cinturón, pero Diego parecía relajarse por primera vez en semanas. «¿Qué noticias traes de Bradford?», preguntó Diego, ofreciendo su cantimplora a su viejo compañero. Joaquín bebió profundamente antes de responder, sus ojos recorriendo disimuladamente el grupo mientras hablaba. «Se está moviendo hacia el sur con un grupo grande, 20 hombres, tal vez más. Dice que tiene asuntos pendientes que resolver». Catalina intercambió miradas significativas con Paloma. Ambas habían desarrollado un sexto sentido para la decepción durante sus pruebas en el desierto. «¿Cómo supiste dónde encontrarnos?», preguntó Paloma, su voz aparentemente casual, pero sus ojos vigilantes. «Los rumores viajan rápido en el desierto». Joaquín sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. «La gente habla de 3 mujeres fantasma que han estado causando problemas a los hombres de Bradford». Esperanza abrió su diario, fingiendo escribir notas sobre la información de Joaquín, pero en realidad documentando cada detalle de su comportamiento, cada inconsistencia en su historia.
Necesitamos movernos esta noche, Diego comenzó a planificar en voz alta. Si Bradford viene con esa fuerza... El silbido de una bala cortó sus palabras. Joaquín se había movido con velocidad serpentina, su pistola ya en la mano, mientras gritaba hacia las rocas circundantes: «Aquí están, tal como prometí». Los hombres de Bradford emergieron de sus escondites como escorpiones saliendo de la arena, sus rifles brillando bajo el sol despiadado. Joaquín retrocedió hacia ellos, su traición revelada con la crudeza de una herida abierta. «Lo siento, Diego», gritó por encima del estruendo de los disparos que comenzaron a llover sobre su posición. «Bradford paga mejor que los recuerdos». Catalina rodó detrás de un barril de agua, su cuchillo volando hacia uno de los atacantes con precisión mortal. Paloma y Esperanza se movieron como sombras entrenadas, usando el terreno y su entrenamiento reciente para convertir la emboscada en una batalla. Diego rugió de rabia mientras disparaba hacia Joaquín, las espuelas de plata de su hermano cantando una melodía de venganza mientras se movía entre la cobertura escasa del puesto comercial. «¡Corran!», gritó a las mujeres. «Esto es lo que Bradford quería, separarnos». Pero las tres mujeres ya no eran las víctimas desesperadas que habían sido semanas atrás. Se movían como una unidad letal, cubriendo los movimientos de cada una mientras luchaban por escapar de la trampa que la traición había tendido alrededor de ellas. La tormenta de arena llegó como una pared viviente de furia dorada, obligándolos a refugiarse en una cueva poco profunda mientras el desierto rugía su cólera ancestral afuera. Diego se sentó en la entrada, vigilando la cortina impenetrable de arena que había convertido el mundo en un infierno parduzco, sus espuelas de plata silenciosas sobre la roca. «Joaquín sabía exactamente dónde encontrarnos», murmuró Esperanza, limpiando arena de su diario con dedos temblorosos. «Eso no fue casualidad». Catalina examinó la herida en su brazo, donde una bala había rozado la piel durante su escape. «Conocía nuestros movimientos, nuestros refugios. Ha estado rastreándonos durante semanas». Diego permaneció en silencio largo rato, observando cómo la tormenta borraba cualquier rastro de su paso. Finalmente, sin volverse hacia las mujeres, comenzó a hablar con la voz de un hombre confesando pecados enterrados durante demasiado tiempo. Joaquín no era solo mi aliado, su voz apenas audible sobre el rugido del viento. Era mi reemplazo cuando dejé de trabajar para Bradford. Las tres mujeres se tensaron como cuerdas de guitarra a punto de romperse. Paloma fue la primera en encontrar palabras. «¿Trabajaste para Bradford?» Durante 5 años, Diego se quitó las espuelas de plata sosteniéndolas en sus manos como evidencia de su culpabilidad. «Fui su teniente, su ejecutor. Creía en sus palabras sobre traer orden a la frontera». Esperanza sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Cuántas familias?» 17. La respuesta llegó como un cuchillo en la oscuridad. 17. Las familias que relocalizamos o peor, todo en nombre de la civilización. Catalina se puso de pie bruscamente, su mano moviéndose hacia su cuchillo. «Mi Roberto, ¿estuviste ahí cuando Bradford ordenó su muerte?» «No». Diego finalmente se volvió hacia ellas, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Para entonces ya había visto la verdad. Mi hermano Alejandro fue la primera víctima cuando comencé a cuestionar las órdenes. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el gemido constante de la tormenta. Esperanza escribía furiosamente en su diario, documentando cada palabra de la confesión. «Por eso conoces también sus métodos», murmuró finalmente. «Por eso pudiste anticipar sus movimientos. Y por eso Joaquín pudo rastrearnos», agregó,
Paloma, su voz dura como pedernal. Conoce los mismos escondites, las mismas rutas que tú. Diego asintió, las espuelas de su hermano pesando como plomo en sus manos. Cada lugar al que las he llevado, cada táctica que les he enseñado, Bradford la conoce porque yo se la enseñé primero. La tormenta alcanzó su furia máxima afuera, como si el desierto mismo reaccionara a la revelación. Catalina se acercó lentamente a Diego, estudiando su rostro con la intensidad de alguien revaluando una vida entera de suposiciones. ¿Por qué nos ayudas ahora?, preguntó finalmente. Porque Diego levantó las espuelas hacia la luz débil que filtraba la arena. Algunas deudas solo se pueden pagar con sangre, y algunas solo se pueden pagar previniendo más derramamiento. Esperanza cerró su diario, su mente ya trabajando en las implicaciones de esta revelación. Bradford no solo nos está cazando por venganza, nos está cazando porque conoce cada movimiento que haremos. A menos, Paloma agregó con una sonrisa fría que hubiera asustado a su yo anterior, que aprendamos algunos movimientos nuevos. El puntus, complejo fortificado de Bradford, se extendía como una cicatriz contra el paisaje nocturno, sus muros de adobe reforzados con madera y acero brillando débilmente bajo la luz de las antorchas. Esperanza observó a través del catalejo que Diego le había prestado, contando guardias y memorizando patrones de patrullaje, mientras las otras se preparaban para la infiltración más peligrosa de sus vidas. 23 hombres, murmuró, pasando el catalejo a Catalina. Pero hay más edificios de los que esperaba, barracones, establos y algo que parece celdas. Catalina ajustó el enfoque, su respiración deteniéndose cuando vio figuras humanas moviéndose detrás de barras de hierro. Hay prisioneros, familias enteras. Diego verificó sus armas una última vez, las espuelas de plata ocultas en su bolsa para evitar hacer ruido. Bradford nunca desperdicia recursos humanos. Los que no puede vender como trabajadores forzados, los mantiene como seguro contra represalias. Paloma se movía como una sombra entre las rocas, su entrenamiento con Itzel evidente en cada paso silencioso. El plan sigue igual. Diego crea la distracción en el lado norte. Nosotras entramos por el sur donde los muros son más bajos. Recuerden, Esperanza guardó cuidadosamente su diario en la bolsa impermeable que Aiyana le había dado. Necesitamos evidencia, documentos, testigos, pruebas que puedan usarse contra él en cortes mexicanas y americanas. Se separaron mientras las primeras explosiones comenzaron en el lado norte del complejo. Diego había cumplido su palabra, creando una distracción que envió a la mayoría de los guardias corriendo hacia el peligro aparente. Catalina fue la primera en escalar el muro sur, moviéndose con la agilidad de una gata nocturna. Sus semanas de entrenamiento habían transformado el dolor de la pérdida en fuerza física, cada músculo tenso con propósito vengativo. Esperanza la siguió, sus manos maestras ahora callosas por el entrenamiento, encontrando asideros en el adobe rugoso. Su mente catalogaba cada detalle del complejo para futuras referencias, cada puerta, cada ventana, cada ruta de escape potencial. Paloma fue la última en entrar, su juventud convertida en ventaja mientras se deslizaba por el muro como agua. El zapato de Miguel colgaba silenciosamente de su cuello, ya no un símbolo de pérdida, sino de propósito. Las celdas estaban en el edificio central, exactamente donde Diego había predicho basándose en su conocimiento de los métodos de Bradford. Dentro encontraron lo que habían temido: docenas de familias mexicanas, incluyendo niños, hacinadas en condiciones que harían llorar a los ángeles. «Por favor», susurró una mujer mayor cuando Esperanza se acercó a los barrotes. «¿Han venido a rescatarnos?».
Venimos por justicia, respondió Esperanza, comenzando a trabajar en las cerraduras con las herramientas que Itzel les había proporcionado. Y la justicia incluye libertad. Mientras liberaban prisioneros, Catalina y Paloma se movieron hacia la oficina de Bradford, donde la verdadera evidencia de sus crímenes esperaba en libros de contabilidad y correspondencia oficial. La documentación de años de tráfico humano, robo de tierras y asesinato estaba archivada meticulosamente, como si Bradford nunca hubiera contemplado la posibilidad de enfrentar consecuencias. La ironía no se perdió en ninguna de ellas. El hombre que documentaba sus crímenes tan cuidadosamente sería destruido por su propia arrogancia. La tormenta de arena llegó como la mano vengativa del desierto mismo, convirtiendo el complejo de Bradford en un laberinto cegador donde la naturaleza se alzaba como juez y jurado. El viento aullaba entre los edificios como las voces de todos los muertos que clamaban justicia. Y en medio de este caos apocalíptico, el coronel Bradford se encontró cara a cara con fantasmas que había creído enterrados para siempre. Diego emergió de la tormenta como una aparición, las espuelas de plata de su hermano cantando su melodía de venganza a pesar del rugido del viento. «Hola, coronel». Su voz cortó el aire cargado de arena como una navaja. «¿Recuerdas a Alejandro Morales?» Bradford retrocedió hacia la pared de su oficina, sus ojos azules helados ahora llenos del terror de un depredador que se descubre convertido en presa. «Diego, pensé que habías muerto hace años. Los muertos tienen maneras de regresar cuando hay cuentas pendientes». Diego avanzó lentamente, dejando que el miedo creciera en los ojos de su antiguo comandante. Pero antes de que pudiera dar otro paso, Esperanza emergió de las sombras, su diario en una mano y una pistola en la otra. «No, Diego, esto no es solo sobre tu hermano». Catalina apareció desde otra dirección, los libros de contabilidad de Bradford apretados contra su pecho como evidencia sagrada. «Ni solo sobre mi Roberto». Paloma completó el círculo, rodeando a Bradford con la gracia silenciosa que había aprendido en el desierto. «Ni solo sobre mi Miguel». Bradford miró alrededor del círculo de mujeres que había tratado de convertir en víctimas, viendo ahora la transformación que su crueldad había forjado. «Ustedes no entienden». Su voz tembló por primera vez en décadas. «Yo traigo civilización a esta tierra salvaje. Tú traes muerte». Esperanza abrió su diario, las páginas revoloteando en el viento como mariposas de papel. «Y tengo cada crimen documentado». Catalina levantó los libros de contabilidad, incluidos los nombres de todos los oficiales americanos que compraron trabajadores esclavos de ti, y los registros de todas las familias que asesinaste cuando se resistieron. Paloma agregó, su voz fría como la lluvia del desierto. La tormenta rugía alrededor de ellos, pero dentro del círculo de justicia, el aire se había vuelto quieto. Como una iglesia, Bradford miró desesperadamente hacia las ventanas, buscando escape que no existía. «Los prisioneros ya están libres», Diego informó, su mano descansando sobre la empuñadura de su pistola. «Tus hombres han huido o se han rendido. No tienes ejército, no tienes poder, no tienes nada excepto las consecuencias de tus acciones». Bradford sacó su propia arma, pero su mano temblaba tanto que la pistola pesaba como plomo. «Puedo matarlos, a todos antes de que salgan de aquí. Puedes intentarlo», Esperanza dijo calmadamente, «pero ya es demasiado tarde. Las copias de toda esta evidencia ya están en camino a Ciudad de México y Washington. Tu imperio está terminado sin importar lo que pase aquí». La realización golpeó a Bradford como un rayo. Había perdido no por fuerza de armas, sino por la verdad que había tratado de enterrar. Su poder
se desmoronaba no bajo balas, sino bajo el peso de la justicia documentada. La tormenta comenzó a amainar, como si el desierto hubiera presenciado suficiente para un veredicto. Bradford dejó caer su arma, finalmente comprendiendo que algunas batallas no se pelean con pistolas, sino con testimonios que perduran más que cualquier hombre. Un año después, el asentamiento de Esperanza Libre se alzaba donde una vez había estado el complejo de Bradford, sus edificios construidos no como fortaleza, sino como testimonio de que la justicia podía florecer donde antes había reinado la tiranía. Las casas de adobe se extendían en círculos concéntricos alrededor de una plaza central, donde una fuente llevaba agua fresca desde los manantiales que Diego había enseñado a las mujeres a encontrar. Esperanza se paró en el umbral de la escuela que había construido con sus propias manos, observando cómo niños mexicanos y algunos americanos refugiados aprendían juntos bajo el mismo techo. Su diario, ahora convertido en múltiples volúmenes, descansaba en el estante principal de la biblioteca del asentamiento. Maestra Esperanza. Una niña levantó la mano desde su escritorio. ¿Puede contarnos otra vez cómo 3 mujeres derrotaron al hombre malo? Esperanza sonrió, tocando la pluma que ahora llevaba como collar. No derrotamos a un hombre malo, mija. Derrotamos la idea de que los poderosos pueden lastimar a los débiles sin consecuencias. En la plaza, Catalina dirigía el consejo diario del asentamiento, su rebozo negro ahora decorado con hilos de colores que representaban todas las familias refugiadas. Hoy recibimos palabra de que la red de Bradford en Arizona ha sido completamente desmantelada. 40 familias más están libres gracias a la evidencia que recopilamos. Paloma trabajaba en los establos, enseñando habilidades de supervivencia del desierto. El zapato de Miguel descansaba en un pequeño altar, rodeado de juguetes donados para los huérfanos que el asentamiento había acogido. Diego había construido una herrería donde forjaba herramientas de agricultura en lugar de armas. Las espuelas de plata de Alejandro colgaban sobre su yunque ya no símbolos de dolor, sino recordatorios de que el amor puede transformarse en justicia. Al atardecer, las 4 figuras se reunían en la plaza central, planificando nuevas misiones de rescate. Recibí una carta de una mujer en Sonora, Esperanza anunció. Su esposo fue vendido a las minas. Sus hijos están en peligro. ¿Cuándo partimos?, preguntó Catalina. Mañana al amanecer, respondió Paloma. Diego sonrió. Alejandro estaría orgulloso. Ya no destruimos, construimos. Mientras las estrellas aparecían sobre Esperanza Libre, los 4 guardianes planificaron su próxima misión, sabiendo que cada vida salvada era un paso más hacia un mundo donde los poderosos no podrían atacar impunemente a los indefensos. El desierto había sido su maestro, la pérdida su forja y la justicia su recompensa eterna.